Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar un delicioso brazo salado de zanahoria con queso crema y jamón dulce. Vais a ver que es muy fácil de hacer y nos va a resultar un aperitivo súper delicioso. Así que yo os invito a que os quedéis hasta el final para ver cómo se hace. Y de paso suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Como sabéis es gratis. Y si vais a activar la campanita os va a avisar cada vez que subo una nueva receta. La lista completa con los ingredientes la podéis encontrar debajo del vídeo en la cajita de descripción. Empezamos con poner una sartén al fuego, donde le vamos a añadir una nuez de mantequilla, como 20 gramos aproximadamente. Le vamos a añadir también unas gotitas de aceite, en mi caso aceite de oliva, porque así evitamos que se nos queme la mantequilla. Removemos la mantequilla para que se derrite más rápido. Cuando está casi derretida, vamos a añadir 200 gramos de zanahoria rallada por la parte pequeña de la ralladora. Cocinamos la zanahoria unos 5 minutos a fuego moderado, removiendo continuamente. Durante la cocción le vamos añadiendo un poquito de sal y también un poquito de pimienta molida. Después de 5 minutos apagamos el fuego y vamos a pasar la zanahoria en un plato donde la vamos a dejar que enfríe por completo. Precalentar el horno a 170 grados centígrados o 338 grados Fahrenheit, con calor arriba y abajo. Aquí tengo 4 claras de huevo, le voy a añadir una pizca de sal y voy a empezar a batirlas hasta que llegue a punto de nieve. Una vez montadas las claras, las vamos a apartar y nos vamos a ocupar a continuación de las yemas. Ponemos en un bol la zanahoria que ya está fría. Luego añadimos las 4 yemas y removemos bien para incorporarlas. A continuación, sobre esa mezcla vamos a añadir unos 50 gramos de almendras molidas y removemos bien con la espátula para incorporarlas. Añadimos también unos 5 gramos de polvo para hornear. Ahora, sobre esa mezcla de las yemas con la zanahoria vamos a empezar a añadir las claras. Añadimos una pequeña cantidad y vamos removiendo para incorporarla con movimientos envolventes. Cuando hemos incorporado casi la mitad de las claras dentro de las yemas, podemos pasar la mezcla en el bol donde tenemos el resto de las claras. Vamos removiendo del mismo modo con movimientos envolventes para incorporar el resto de las claras. Ahora es el momento de rectificar de sal si es necesario. También podemos añadir un poquito más de pimienta molida y también un poquito de orégano. Removemos un poquito más para incorporar las especias.
He forrado la bandeja del horno con papel de horno o papel sulfurizado y a continuación voy a verter la mezcla dentro. Vamos a extender nuestra mezcla con la ayuda de la espátula en una capa finita y, si es posible, en una forma rectangular. Ahora la vamos a llevar al horno para unos 15-20 minutos aproximadamente, dependiendo del horno de cada uno. Y para el relleno vamos a utilizar unas 6 lonchas de jamón cocido o jamón dulce, también 200 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Sobre el queso crema le vamos añadiendo un poquito de perejil fresco bien picado y le voy a poner también un poquito de orégano seco. Voy a mezclar bien para incorporarlos. Y después de 18 minutos yo he sacado el bizcocho del horno. Fijaros, tiene una pinta estupenda. Ahora lo voy a dejar que se enfríe unos 5 minutos dentro de la bandeja y luego lo voy a sacar junto con el papel sobre la mesa. Y después de 5 minutos he sacado el bizcocho sobre la mesa junto con el papel. Ahora le voy a poner otro papel por encima y con cuidado le voy a dar la vuelta, igual como podéis ver en la imagen. Ahora fácilmente le vamos a quitar el papel que tenía en la base. Y cuando ya está bien frío vamos a empezar a añadirle el queso crema. Lo vamos extendiendo bien con la ayuda de un cuchillo por toda la superficie. Después vamos a colocar las lonchas de jamón dulce. Y luego con cuidado vamos a empezar a enrollar. Nos ayudamos del papel. Vamos a darle la primera vuelta. Presionamos ligeramente. Le damos otra vuelta. Presionamos de nuevo ligeramente. Y enrollamos así hasta el final, hasta que lo tenemos bien cerrado. A continuación lo vamos envolviendo en el mismo papel de horno. Cerramos también las dos puntas y nos los vamos a llevar al frigorífico para 3-4 horas aproximadamente. Y después de 4 horas yo he sacado el brazo salado del frigorífico. Ahora le voy a quitar el papel y voy a cortarlo para que veáis cómo está por dentro también. Se va cortando en rodajas, igual como lo hago yo. Podéis hacerlas más finitas o más gorditas, dependiendo del gusto de cada uno. Os voy a dar un consejo: entre un corte y otro, limpiar el cuchillo con una servilleta para no manchar la siguiente rodaja de restos de queso. Y aquí os presento mi brazo salado de zanahoria con queso crema y jamón dulce. Fijaros, tiene una pinta estupenda y os digo, está súper delicioso.
Os invito a que lo preparéis porque estoy segura que os va a encantar. Espero que os haya gustado esta receta de brazo salado. Como habéis visto, es muy fácil de hacer y es ideal como aperitivo para cualquier tipo de ocasión. Y si os ha gustado, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Como sabéis, es gratis y si vais a activar la campanita os va a avisar cada vez que subo una nueva receta. Me podéis encontrar también en Facebook e Instagram. Os voy a dejar el enlace de cada página debajo del vídeo en la cajita de información, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de recetas. Gracias a todos por estar aquí, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.